Vamos a saludar a la gente que está en YouTube, en las redes sociales, a todos los que entran y se están suscribiendo a la página Pastor Ángel Ferreira y Melanie, donde hay muchas enseñanzas de parte del Señor para todos ustedes. Saludamos a toda la Argentina y a todas las naciones. Agradecemos también a la producción de Diario El Rompimiento, que hace posible las ediciones y las publicaciones. A partir de este momento nosotros vamos a ir a la palabra del Señor, pero vamos a orar para recibir esta palabra. ¿Sí? Vamos a orar para recibir esta palabra del Señor. Bueno, gracias Padre amado por este día que será de muchas bendiciones para todos tus hijos. Hoy el título de la enseñanza será ¿Cómo tener paz? Qué importante tener paz en estos tiempos. Solamente el Señor te la puede dar. ¿Cómo tener paz? Y vamos a compartir una palabra en donde el mismo Señor nos va a llenar con esa paz. A todos aquellos que de repente están preocupados y afligidos o agobiados, hoy el Señor les hará descansar. Hay una respuesta de parte del Señor y es el día que tienes que tomar esta palabra para que cambie tu vida. No es un programa más, es un programa que tiene que cambiar tu vida. Todo va a depender de tu fe. Por eso a ti, Padre amado, te decimos gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y por haber enviado el Espíritu Santo. Por haber enviado el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad. Y basado en tu verdad. Compartimos tu palabra. Para grandes bendiciones. Para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Anoten así, Juan capítulo 14, versículo 27. La palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 27 nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Esta es la base. Desde acá vamos a partir. Desde acá vamos a partir. Nuestro Señor Jesucristo ya en el tercer año de su ministerio le está preparando a sus discípulos en todo el contexto de Juan capítulo 14 para que se prepare. El versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crea en mí. Pero en el versículo 27 le termina diciendo Él: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿A qué le tenemos miedo o a qué le estás teniendo miedo? Hay una palabra que cuando yo estuve en el Espíritu preparando toda la enseñanza para todos ustedes, de repente el mismo Espíritu me confronta con la palabra. Y eso es lo que todos tenemos que aprender, que cuando la palabra nos confronta es para que escudriñemos y para que vayamos más a lo profundo. Jesús le dijo a Pedro que vaya a lo profundo, y ahí pescó. Que no nos mantengamos en la orilla, en lo pampito. Muchos tenemos miedo de ir más adelante, aún más a lo profundo, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar y queremos quedarnos en lo que ya vemos y conocemos. ¿Y por qué estoy diciendo estas palabras? Porque así como nuestro Señor Jesús palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy, hay una palabra que choca, y la menciono porque generalmente la mayoría de los seres humanos y conocedores de las Sagradas Escrituras, a veces por mala interpretación, pueden confundir a las almas, a los hijos de Dios. Hoy van a aprender también por qué Jesús también dijo, como parecería lo contrario, cuando escuchen esta palabra que viene a continuación. A partir de este momento vamos a hacer el desarrollo de esta enseñanza
y que sea de muchas bendiciones para todos ustedes, y que el Espíritu Santo de Dios quede en ustedes con esa paz. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, es porque justamente te la deja a ti. Cuando Jesucristo dijo, te la doy, es porque es un regalo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no se turbe tu corazón, es justamente para que tengas paz. Cuando dice no tengas miedo, es para que en nada tengas miedo. En el último versículo que voy a citar, una vez terminada toda la enseñanza, se van a sorprender de la sorpresa de por qué el Señor dijo en Juan 14 acerca de la paz y acerca del miedo. Pero eso lo dejamos para el último. Como el Señor, que Él va a venir. Lo mejor está por venir. Siempre el Señor tiene lo mejor reservado, como las bodas de Caná, en ese vino, que es su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahí nomás. Ustedes observen que acabo de decir en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Y de repente seguramente muchos se deben impresionar del otro lado, más cuando escuchan por primera vez. El Señor termina diciendo acá, no penséis que he venido para traer paz. Y acá es donde somos puestos a prueba en analizar y escudriñar. Cuando empecé dije que el Señor estaba ya en el tercer año de su ministerio. Pero Él cuando empieza su ministerio, en el transcurso de los 3 años, fue diciendo y también cambiando algunas cosas. Hay muchas cosas que el Señor cambió, porque Él hace como Él quiere. Por eso los judíos no le entendían si Él había declarado el Sabbat, luego ya el día de reposo lo hace notar en el día 8, que es el primer día de la semana, en donde ahora todos nos reunimos en esa resurrección en donde Él venció a la muerte. Así el Señor es. Pero ¿por qué dijo, no pensé para traer paz a la tierra? Dice, acá está el secreto. Dice a la tierra. ¿Saben qué? Hay algo muy importante que tienen que aprender. En Juan capítulo 15 y también en el capítulo 17, ahí nos habla que nosotros siendo del mundo, o sea de la tierra, ya no somos de la tierra, sino que de la tierra fuimos tomados para el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no van a tener paz? Justamente los que están separados del reino de Dios. Por eso Juan 15:5 la palabra dijo, separados de mí nada podéis hacer, porque la paz solamente la podemos tener cuando estamos sujetos a la vid verdadera, sujetos a Él. Pero Él dice, no pensé que he venido a traer paz a la tierra. Y dice una gran verdad, he venido para traer la espada. Queridos hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad la espada que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que estamos dándote en este momento a vos para que puedas luchar y vencer. Te estamos dando la espada. Y con esa espada tú vas a vencer para tener paz. Porque la tierra está maldita, pero en donde hay un hombre de Dios con una espada, empieza a batallar y se produce la paz. Que esa paz pueda llegar a tu casa en este día. ¿Por qué a tu casa? Porque el versículo siguiente dice, Porque he venido para poner, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ahí está. Ahora se dan cuenta por qué de repente no hay paz. ¿Cuántas familias conocemos que sabemos que están divididos en la creencia también? Uno es testigo de Jehová, el otro evangelista, el otro católico, apostólico romano, el otro bautista. Denominaciones creadas por hombre. Cuando tenemos que enseñar que somos todos de Cristo Jesús. Queridos hermanos, las divisiones las produce tu propia casa, dice, que significa la propia iglesia ha creado divisiones en la creencia. Hermanos contra hermanos, hermanos literales como hermanos en Cristo.
Acá la palabra dice que tu enemigo será tu propia casa. Lo dijo Jesús. Por eso es que muchas veces tienes que batallar con tu marido o con tu mujer que no es creyente. Pero el Señor dijo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Pero también dijo que dejarás padre, madre, esposa para venir a mí. ¿Qué significa todo esto? Que estamos siendo probados todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para demostrarle al Señor que a pesar de las divisiones y luchas que nos quitan la paz en nuestra casa, cuando vamos a la presencia del Señor, ahí se cumple Juan 14, 27, porque Él te dice, ahora la paz te doy, la paz te dejo, mi paz te doy. Que no se turbe tu corazón. Qué importante estas palabras. Qué importante. Entonces, acabamos de entender que cuando Jesús dijo en Mateo 10:34, no he venido a traer la paz sino la espada, es porque cuando Él vino se produjo una gran guerra espiritual. Por eso a Él lo mataron. Hubo una guerra espiritual. Pero Él venció con la espada a Satanás. Por eso en Mateo 4, en la prueba de Jesús en el desierto, una lucha de espada. Escrito está, dijo Satanás. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. Y Satanás también citó pasajes bíblicos, pero Jesús le termina venciendo con la palabra. Así tenemos que vencer. Cuando tú sientas que ya no tienes paz, tienes que orar y reprimir a Satanás diciendo, el Señor dijo en Juan 14, 27, la paz te dejo, mi paz te doy. Que no se turbe mi corazón, que no tengo que tener miedo. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Y que no te preocupes porque tu casa hay tormenta, al contrario, ora. Acércate a Dios y vas a ver cómo luego tu casa, tu familia se venía acercando. No le confrontes, solamente ora, y si vas a confrontar, cita la palabra, porque es la única forma de vencer. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque la paz de Dios es un don divino. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué linda palabra, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos. Y eso es lo que nos quita la paz, porque estamos tan preocupados. Ya parecemos Marta y María, ¿verdad? Marta preocupada por los afanes, por las cosas de su casa, y María que elige el mejor lugar de ir a escuchar la palabra. Así deben estar del otro lado muchos con la radio. Unos afanados por hacer cosas y otros que vienen y se sientan frente, ponen una silla y dicen, no me moleste nadie. Quiero escuchar la palabra del Señor. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces en nuestros hogares nos preocupamos porque no llegamos a fin de mes? ¿Cuántas veces nos preocupamos y tenemos miedo de que nos pasen cosas? Quiere decir que ya no tenemos esa fe que tenemos que tener. Si Dios está con nosotros, Romanos 8:31 dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero esa palabra es para aquellos que tienen fe. Por eso la palabra en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hay que orar y hay que rogarle al Señor que te escuche y que te dé. ¿Con qué? También con acciones de gracia. Hay que dar acciones de gracias. Tienen que ayudar a las iglesias, que haya más iglesias que prediquen la verdadera doctrina. En estos tiempos de apostasía, donde escrito está que vendrán falsos, la única forma es de que venzas conociendo la palabra, porque el pueblo perece por ignorancia. Pero cuando tú tomas la espada, que es la palabra, nadie te podrá envolver. Amén, gloria a Dios. Nunca se olviden de esta palabra. Juan capítulo 7, versículo 18 dice que los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria busca. Pero los que hablan por la palabra, como lo habló Jesús por la palabra del Padre, son los verdaderos. No te dejes envolver con fábulas creadas por hombre, con chamullos. Algunos tienen el don de hablar mucho, pero tenemos que dejar de hablar mucho de chamullos y versos, como se chamulla una novia, sino que
el Jesucristo cuando habló a la novia, le habló con la palabra. Amén. Jesús habla a la iglesia con la palabra. Queridos hermanos, si sientes que tienes el don de profeta, profetiza con la palabra. Hoy estamos profetizando porque escrito está. Profetizar es decir, dice el Señor. Y acá dice el Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo el enfoque es en Cristo Jesús, y toda la Sagrada Escritura nos lleva a profetizar también con lo que está escrito. De repente, seguramente a muchos les gusta escuchar que te dicen: veo aceite corriendo con oro en tu mano, y veo que tienes esa casa, ese auto, ese marido. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 6:33 que buscando el reino de Dios y su perfecta justicia te vendrán todas las cosas por añadidura. Juan 10:10 dice: y tendrás vida en abundancia porque la traje yo. Con esas palabras ya es suficiente para que te prepares para tener todo. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Por qué? Porque la paz de Dios tiene que gobernar en nuestro corazón. Dice así: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el título y sed de hoy? agraciados. ¿Cómo tener paz? El Señor te está enseñando cómo se obtiene esa paz. ¿Cómo puedes tener paz? Cuando dice, cuando nos soportamos unos a otros. Porque si tú estás enojado con alguien, no puedes tener paz. Y tú dirás, pero ¿cómo hago para soportar si yo no lo aguanto? A veces me miro con mi señora esposa y ya no te aguanto. Y ella me mira y dice, yo tampoco. Y después nos reímos porque oramos y entregamos al Señor, y después estamos a los besos, a los abrazos, cantando, riéndonos. Y Satanás ya no puede. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, porque estamos juntos. El trigo y la cizaña, juntos. Para vencer y ser trigo, tenemos que llenarnos del don de la paz. Ustedes dirán, pero ¿por qué dice que nos tenemos que soportar unos a otros, perdonarnos unos a otros? Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, dice la palabra, así perdonen. ¿Saben por qué? Porque escrito está en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Ahí dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no, hasta 7 no, sino 70 veces 7. Miren cómo es la importancia de perdonar. ¿Para qué? Para que luego la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:15 que acabamos de leer. Para que pueda gobernar nuestro corazón la paz. Porque somos llamados a formar un solo cuerpo con Cristo Jesús. Pero si dentro del mismo cuerpo nos andamos mordiendo unos al otro, el cuerpo sería destruido. Juan capítulo 20, versículo 21. Anoten así, Juan capítulo 20, versículo 21. El Señor nos envía con esa paz. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Entonces Jesús le dijo, otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús dijo, otra vez, quiere decir que ya lo dijo anteriormente, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Qué lindas palabras. Cuando se van a congregar, yo les digo lo mismo. Yo, en la paz del Señor, digo la paz. Pero también le digo, así como me envió el Padre a mí a predicar, y así como estoy predicando en la radio, en la iglesia, así también yo les envío, porque ustedes tienen que compartir a otras personas esta paz. Ustedes tienen que hablar de esta paz, que es un don divino de Jesús, que solamente estando con Él la podemos tener, cuando nos mantenemos en su presencia. Ustedes tienen que enviar también a otras personas a hablar de esta paz. Ustedes tienen que enviar a hablarle al mundo de la paz de Dios, que es diferente a la paz que puede dar el mundo. Por eso Jesús dijo,
como mi Padre me envió, yo también os envío. Y sopló en ellos el Espíritu Santo y le dejó ese gran poder para predicar a los apóstoles. Y ahora el Señor te deja ese poder en tus manos, porque el que tiene una Biblia puede leer. Y si tú estás anotando estos versículos, si tú estás a través de YouTube, si estás todo el tiempo anotando y aprendiendo, luego lo que has aprendido lo tienes que poner por obra. Gratis os doy, gratis dad. Tienes que compartir todo lo que el Señor te da. Vamos ahora al Antiguo Testamento, a Números capítulo 6, versículo 26. Números capítulo 6, versículo 26, dice el Señor: Jehová alce sobre ti su rostro. Estamos muy lentos. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Observen esta palabra. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Qué palabra? ¿Cómo? Su rostro, dice. ¿Saben por qué dice sobre ti su rostro? ¿Qué persona puede tener el rostro de Jesús? Porque dice, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quiere decir que cuando vemos a alguien lleno de paz, es porque estamos viendo a Jesús en esa persona. ¿Cómo? ¿A Jesús? Sí, se cumple Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a los salmos ahora, Salmo capítulo 29, versículo 11. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 29, versículo 11? Porque acá dice, Dios bendice al pueblo con paz. Acá estamos en la radio queriendo llevar paz al pueblo de Dios, a todos ustedes que están del otro lado. Dice así la palabra del Señor. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor te está bendiciendo. En este momento, la paz de Dios está llegando a los hogares a través de la radio. Mientras está hablando, el Señor está trabajando en su Espíritu Santo en tu corazón. ¿En qué corazón va a reinar la paz? Juan 14:23 dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Cuando mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, ya tiene que estar preparado el siguiente versículo. Eso tiene que pasar. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo que nos trae paz. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías estaba profetizando que iba a llegar a la tierra el reino de Dios, que nos iba a enseñar a cómo obtener paz. La paz que Él nos daba era diferente. Por eso en el principio dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No tengan miedo, dice el Señor. Luego en Isaías capítulo 57, el versículo 18 al 19 nos dijo, paz es algo muy importante y no importa la distancia para obtener esa paz. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 57, versículo 18 y 19? He visto sus caminos, pero les sanaré. Yo siempre me pregunto algo muy importante, ¿no? Cuando Jesús oraba, era selectivo, porque parece que los otros que quedaron atrás eran muy lentos. Entonces Dios siempre quería gente más que esté ahí al pie del cañón, prestando atención a las cosas de Dios. Isaías 57, versículo 18 al 19 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Queridos hermanos,
Muchos de nosotros a veces no tenemos paz porque decimos que están lejos nuestros seres queridos. No importa cuán lejos puede estar la persona a quien tú extrañas o quieres, o incluso, como dice acá la palabra, si ha fallecido. El Señor, sin importar las distancias, Él se encarga de darte paz. Enfócate primeramente en Jesucristo para que Él pueda encargarse de todos tus seres queridos, de los que están literalmente y los que partieron, porque el Señor está trabajando todo el tiempo. Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. ¿Qué nos dice ahí? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Observen esta palabra, porque Jesús acá le está hablando a los pastores. Cuando Él nace en Belén, había muchos pastores y aparecen los ángeles haciéndole notar de que el Mesías había llegado y que tenían que acercarse a ellos. ¿Quiénes fueron elegidos ahí? Los pastores, siempre los pastores, como de nosotros desde acá que estamos pastoreándolos a todos ustedes. Y de repente dice, apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas. Pero dice, y en la tierra paz. ¿Pero a quién? ¿Para quién va a ser la paz que trajo el Señor? ¿Para el mundo? No. Para los hombres de buena voluntad. Para esos hombres que de buena voluntad se acercan al Señor y trabajan para Dios y quieren mantenerse en esa paz. Lucas capítulo 10, anoten así, versículos 5 al 6. ¿Por qué? Porque primero hay que dar la paz, como la estamos dando desde acá, desde la radio, a todos ustedes que están del otro lado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6? Y cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener paz? Una de las formas de tener paz es también cuando llegamos a algún hogar, a algún lugar, rápidamente tenemos que saludar con esa paz. Jesús, cuando hemos leído en Juan 20, 21, Él cuando llegó a los discípulos en la resurrección, lo primero que le dijo: paz a vosotros. De la misma forma, cuando un cristiano, un hijo de Dios, llega a una casa, lo primero que tiene que decir es: paz a esta casa. Shalom, paz, bendiciones. Ese es el saludo cuando llegamos. Pero dice la palabra, y si hubiera allí algún hijo de paz, quiere decir algún cristiano, algún hijo de Dios, vuestra paz reposará sobre él. Solamente va a reposar la paz sobre un hijo de Dios, sobre un hombre de buena voluntad, sobre alguien que está sujeto a la vid, sobre alguien que fue bautizado en el agua y en el Espíritu. Ahí va a reposar la paz. ¿Por qué? Y si no, se volverá a vosotros. ¿Por qué? Porque dice, vuestra paz reposará sobre él. Y si no hay nadie en ese lugar que sea cristiano, esa paz no se desperdicia. No va a quedar tirada en esa casa. No va a ser ni los perros ni los chanchos. Esa paz, dice la palabra, volverá a ti. Quiere decir, volverá Jesús a ti. Porque tú al decirle paz, le estás regalando a Jesús a esa persona, a esa casa. Pero si esa casa no hay nadie que reciba a Jesús al recibirte a ti, si del otro lado no te dicen paz, hermano, a ti también, bendiciones, amén, esa paz volverá a ti. Porque Dios no está para ser despreciado ni para perder tiempo. Yo vomitaré de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis 3, a los tibios. Nosotros tenemos que estar convencidos que cuando vamos a alguna casa, siempre decir lo que Jesús nos enseñó: paz a esta casa. Y no se olviden, si del otro lado no te contestan con la misma palabra diciendo amén, paz a tu vida, esa paz no quedará desperdiciada, sino que volverá a ti. Por eso en Hechos capítulo 10, versículo 36 dice: Dios
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Está clarito. Jesús les envió a predicar y a decir en cada casa que entre en paz, pero también le dijo que sacudan los pies de aquellos que no lo reciban. Por eso ya en Hechos 10:36 dice que Dios envió mensajeros a los hijos de Israel. ¿Pero qué pasa? Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero siempre el Señor está enviando, así en este tiempo también hay muchos lugares que no nos reciben. Y al no recibirnos a nosotros, no están recibiendo a Jesús. ¿Para qué? Dice la palabra, anunciándole el Evangelio de la paz. ¿El Evangelio de qué dice acá? De la paz de Jesucristo. Muchas veces decimos el Evangelio de la salvación, porque la salvación es justamente tener la paz eterna con el Señor. Con el Señor. Este es el Señor de todos, dice la palabra. Quiere decir a todos, Él nos quiere compartir de esa paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, anoten así, porque ahí nos menciona que el que tiene fe, ese será lleno de paz. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe. Solamente porque dice que estamos justificados por la fe. Nuevamente Romanos 10:17. Ustedes están escuchando por fe la palabra, porque la fe es oír la palabra de Dios. Pero justificados por esa fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Solamente por intermedio de Él tenemos paz para con nuestro Padre, que es el que tiene el poder sobre todas las cosas, y en nuestro Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo. En el mismo Romanos capítulo 15, anoten así, versículo 13, Dios nos da paz y nos hace notar solamente en el que cree. Por eso dice así, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la palabra esperanza, que hay tantas prédicas enfocadas en la esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cuándo hay gozo y hay paz? Cuando alguien tiene esperanza y cree. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el Consolador. Solamente aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículo 24, 26. Ahí el Señor nos hace notar la importancia de creer en el Espíritu Santo de Dios, en lo que no se ve. Creer en ese Espíritu Santo. 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista, así andamos por el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para lograr obtener esos frutos que necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo logramos tener los frutos del Espíritu? Cuando creemos y tenemos fe. Por eso Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice así. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, ahí paciencia. Está, en el puesto número 3 está paz. Mas el fruto del Espíritu Santo es número 1, amor. Número 2, gozo. Número 3, paz. Amor, gozo, paz. En el puesto número 3. Paz. Por eso ahí dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Por eso el título de hoy es ¿cómo tener paz? Dentro de esos frutos sabemos que está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Queridos hermanos, tenemos que llenarnos de esos frutos. Tenemos que llenarnos de esa paz que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, anoten así, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15 al 16. El Señor nos da a entender que no es bueno tener enemigos. Porque si tenemos enemigos no tenemos paz. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15 al 16? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Acá el apóstol Pablo está dando a entender a los tesalonicenses que cuando hay conflictos internos o peleas o vemos a alguien que está
mal en la iglesia, es desubicado, está mal en sus caminos. Dice, mas no le tengáis por enemigo, no busques tener enemigo en la iglesia. Hay personas que van a la iglesia y dicen, si sigue viniendo esta persona, yo no voy más. Y de repente si van al mismo tiempo tienen esa lucha, uno está lejos, otro está tan separados. Y a la hora de saludarse, no se saludan. Hay iglesias que directamente ni hacen el saludo de la paz cuando es un mandato de hacerlo. ¿Saben por qué lo hacen? Porque dice que eso lo hacen los católicos. No, Jesús nos invita a saludarnos con la paz del Señor todo el tiempo. La paz. Paz, querido hermano. Shalom para tu vida. Que te vayas con esa paz a tu casa. Pero dice la palabra que a alguien que no te da la paz no lo tengas como enemigo. Pero sí le puedes amonestar. Pero como hermano, siempre se amonesta con la misma palabra. Y el mismo Señor de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, os dé siempre paz en toda manera. Esa es la única forma de tener paz. Presten atención en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 2. Porque Jesucristo lo vemos acá como un sacerdote y ya como un rey de paz. Ya como un rey de paz. Miren cómo el nivel del Señor está arriba. Es rey de paz. Cuando nace dice un príncipe de paz nos he nacido. Acá ya es sumo sacerdote, rey de paz, y en su venida rey de reyes, como ya está declarado. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 7 del 1 al 2? Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de derrotar a los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ustedes observen, en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, que es Cristo Jesús. Pero en Hebreos capítulo 7 es el Nuevo Testamento para aquellos que dicen que no se diezma. En el Nuevo Testamento, si lo leen completo, en Hebreos capítulo 7 te habla justamente de ese tema. El diezmo no viene de la ley de Moisés, viene desde antes de la promesa de Abraham. Pero cuando nosotros salimos al mundo a batallar, a pelear batallas, cuando ganamos y estamos bendecidos bien en todas las áreas, tenemos que bendecir también a Dios con los diezmos. Acá dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de derrotar, ahí en Sodoma y Gomorra, no lo dice acá, a los reyes, él mismo separó los diezmos. ¿Pero qué pasó? Nos termina diciendo que ese Melquisedec es rey de paz. O sea, era el mismo Jesús que salió al encuentro. Eso está escrito, lo confirma Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Ahí la palabra del Señor dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino representa a congregarse y a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya en ese tiempo nos marcó el pan y el vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y entonces dice la palabra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Quién entregó los enemigos en las manos de Abraham? Dios. Pero termina diciendo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Confirma la palabra Génesis 14, 20, lo que dice Hebreo capítulo 7, versículo 2, 1 y 2. Miren cómo todas las Sagradas Escrituras están unidas, que es un tesoro precioso para que nosotros podamos creer en la forma que dice la Sagrada Escritura, no en la que puedan decir alguien que sea neófito. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12 para ir terminando, hablando de este título tan hermoso, cómo tener paz. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la paz y tenemos que apartarnos del mal para poder tener paz. Por eso dice así la palabra en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 12. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Presten atención. La palabra dice, apártense del mal.
Si de repente no tienes paz, es porque algo hay en tu corazón un grado de maldad en algo. El Señor te dice en ti, apártate de ese mal. Si tienes falta de perdón, perdona y vas a obtener esa paz. Apártate de ese mal. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que Él, cuando nos arrepentimos, nos perdona y nos limpia de todo mal, de toda maldad. Pídele perdón al Señor. Te pido, Padre, si alguien se arrepiente en este momento de algún pecado, perdónale en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, límpialo. ¿Para qué? Y haga el bien, dice la palabra, y busque la paz. ¿Por qué dice busque la paz? Porque ya hemos aprendido que buscar la paz es buscar al Rey de Reyes, es buscar al Rey de paz, que es Cristo Jesús, como recién lo hemos leído en Hebreos capítulo 7. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Por eso la Sagrada Escritura dice, yo no he visto justo desamparado. Yo no he visto justo desamparado. Cuando Satanás le atacó a Job en el libro de Job, él era un hombre justo y nunca le desamparó al Señor, sino que en el versículo 42, que es el último, vemos el desarrollo de cómo el día postrero de él fue mejor porque él era un hombre justo y nunca le desamparó el Señor. Por eso tenemos que apartarnos de todo mal para llenarnos de esa paz. Anoten en Santiago capítulo 3 versículo 18. ¿Por qué? Porque hay que sembrar como estamos sembrando también la palabra del Señor, pero muchas veces se siembra sin paz. Usted muchas veces, que a mí me pasó escuchar muchas prédicas, todos escuchan muchas prédicas, pero de repente escuchamos que todo el tiempo el pastor está enojado. Enojado, no tiene paz, no predican con paz. Cuando alguien no predica con paz es porque no tiene paz en su corazón. Tenemos que tener paz. ¿Cómo se hace para tener paz? Pasar, entregar, exhortar, pero pasar, perdonar, vencer a Satanás. Santiago capítulo 3, versículo 18, por eso dice así. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Tenemos que estar en paz. Pasar. Sembrar la palabra del Señor en paz. Para aquellos que hacen la paz, dice. Jesús hizo la paz. Nosotros somos enviados a hacer la paz. Si vemos a una familia, alguien peleado, tenemos que llamarlos a la reconciliación. Si hay enemistad con alguien, dice la palabra del Señor, tienes que reconciliarte y recién traer tu ofrenda al altar para que sea del agrado de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, la palabra es clara. Si ustedes no perdonan a sus enemigos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Hebreos capítulo 12, anoten así, versículo 14 al 15. ¿Por qué? Y ahí se cumple la palabra que estamos hablando. Que sin paz nadie podrá ver a Dios. ¿Quieres ver al Señor? Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, empieza diciendo: seguid la paz con todos. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo tener paz? Y acá dice, seguid la paz. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esa muchos sean contaminados. la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es esa raíz de amargura que siempre viene a tu vida? Déjame decirte que esa raíz de amargura es el mismo Satanás que te quiere quitar la paz que es el Espíritu de Dios que está en tu corazón. Lo tienes que reprimir. En este momento tienes que reprimir. En el nombre de Cristo Jesús, raíces de amargura del pasado, tienes que echarlo fuera de tu vida. No te olvides que la mujer de Lot por mirar atrás se convirtió en estatua de sal. Y no te olvides que la palabra dice que nadie tomando el arado puede mirar hacia atrás ni volver atrás. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice que en Cristo Jesús nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago nueva. Y ser nuevo en Cristo Jesús es sujetarnos a Él y tener paz en medio de la tormenta. Como lo vimos a los discípulos del Señor en Lucas 6, en donde la tormenta llegó
a la iglesia, pero cuando Jesús está presente, viene la bonanza, viene la paz. Claro que pueden haber vientos que se levantan en tu contra, pero tú tienes que reprimir con la palabra, porque Cristo es el vencedor, y tú eres más que vencedor con Cristo Jesús, como escrito está en su palabra en Romanos 8:37. Seguid la paz, dice acá. Seguid la paz con todos, no dice con algunos, con todos, queridos hermanos, con todos. Y la santidad, paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos hermanos, si eres cristiano y quieres ver al Señor, tienes que mantenerte en esta santidad. Porque Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 dice que veremos sus rostros, aquellos que le servimos, pero dice que tenemos que tener paz y santidad acompañados del creer y de la fe. Qué importantes palabras. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, nos enseña la palabra que no tenemos que entrar en tentación en ciertas cosas como le está pasando hoy en día a las iglesias. Ustedes van a observar que hasta las empresas en el mundo ya no quieren contratar a personas mayores de 30 años, de 40, porque dicen que están viejos. Ya el negocio es la juventud, pero para Dios no. En el negocio de la música, ya todos quieren salmistas jóvenes, no viejos. Empezamos a discriminar. En las iglesias cristianas queremos ver joven, dicen todos. Ya los pastores, todos. Hasta los predicadores ya le están dando lugar a los jóvenes cuando son ellos los que tienen la cana blanca y son ancianos, que tienen experiencias y sabiduría para predicar. ¿Qué está pasando? Por eso, acá confronta la palabra en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Presten atención y nunca se olviden esta palabra. Dice así: huye también de las pasiones juveniles. Ahí está, de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. Ahí, punto y coma ahí. Huye también de las pasiones juveniles. Queridos hermanos, hasta nos queremos operar para hacer una cirugía para parecernos a los jóvenes. El apóstol Pablo dice, esto que va envejeciendo por fuera, se rejuvenece por dentro con Cristo. ¿Cuántas personas por irse a hacerse una cirugía le pusieron mala anestesia y se murieron? Y podrían haber predicado mucho tiempo y traer muchas almas para el Señor. ¿Qué es lo que nos está pasando? El espíritu de pasiones juveniles. Ya hasta que queremos buscar personas más jóvenes que nosotros, porque dicen ahí que tener relaciones sexuales con personas jóvenes nos rejuvenece. Mentira de Satanás. Tienes que estar con quien Dios quiere que estés, pero equilibradamente. No tengas pasiones juveniles, dice la palabra. Dice que siga la justicia. ¿Por qué sigue la justicia? Porque Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que buscando su reino y su justicia te vendrán las bendiciones por añadidura. Por eso dice así. Y sigue la justicia. Y luego dice: la fe, el amor y la paz. Hay palabras de Gálatas 5:22. Vuelve a repetirse los frutos del Espíritu Santo. Justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Por qué dice ese? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo tiene que estar tu corazón para invocar al Señor? Sin pasiones juveniles, dice acá. Sin tentaciones juveniles. A los jóvenes hay que prepararlos, como dice la palabra, instruye a tu niño y su niña nunca se apartará. A los jóvenes hay que instruirlos, hay que prepararlos, porque son futuros guerreros. Dije futuros. Estuve en una iglesia y un pastor de avanzada edad. Le saludé, le dije, ¿por qué él no leyó ninguna palabra? Y me dijo, no, porque mi sobrino es el que lo hemos levantado como profeta. Y yo le dije, ¿por qué? Si yo estoy escuchándolo y habla mucho y no cita palabra. Lo que pasa es que él es joven, dice, y atrae mucho a la gente. Queridos hermanos, lo que te tiene que atraer en el altar es la palabra de Dios, no el hombre. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la palabra. Tenemos que ser llenos y tenemos que predicar si nos da fuerza el Señor, aun siendo bien ancianitos, y tengas que subir en un altar con un bastoncito y te ayuden a sentarte mientras hable tu boca, dice la palabra del Señor en Lucas 6:45.
De la abundancia del corazón hablará la boca. Y qué mejor experiencia de aquellos hombres que han pasado, que han vivido. Hay que pasar, hay que vivir el Evangelio para poder predicar. Sin embargo, vi a un hombre de Dios ya dejando de predicar para darle lugar a un joven. Esto no quiere decir que no le des el lugar. Enséñale, cuéntale, instrúyelo, pero nunca dejes de predicar. Nunca permita que la pasión juvenil sea dueño de tu iglesia. La iglesia es joven cuando todos somos un solo cuerpo, jóvenes, porque no existe edad para nacer de nuevo. Juan capítulo 3, cuando Dios habló con Nicodemo. Que nadie te confunda y que nadie os confunda. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 20, para terminar, que por medio de la cruz nosotros ganamos esa paz. ¿De qué forma? Lo dice la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice así. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cómo tener paz? ¿Y qué dice? La única forma de tener paz es reconciliarnos con la sangre de Cristo. Mire qué palabra dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, todas. Así las que están en la tierra como las que están, dice, en el cielo o dice en los cielos. Porque ya hemos aprendido del cielo 1, del cielo 2 y el tercer cielo. Acá estamos en el primer cielo. En el segundo vemos las estrellas. El tercer cielo es espiritual, está el trono de Dios, el Cordero de Dios, los ángeles que descienden a la tierra. Pero por medio de la sangre de Cristo, dice que los cielos tendrán paz, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, solamente mediante la sangre de Cristo. Miren, para terminar, qué hermosa palabra de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Qué hermosa palabra, y prepárense porque viene esa palabra que le dije al principio, que va a cambiar tu vida acerca de la paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu. Ahí nomás. Presten atención. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero dice aquellos que no están en la carne, sino en el espíritu. Y ahora luego dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué? No terminó ahí. Y paz. Lo más importante. Es vida y paz. Presten atención, qué hermosa palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Que es decir, vida y Cristo. Porque hemos aprendido hoy que Cristo es esa paz, porque Él nos da la paz. Vamos a orar en esta palabra. Bueno, gracias Padre amado por esta paz. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos empezó diciendo en Juan capítulo 14, versículo 27. Él le dijo a sus elegidos, como tú eres un elegido: la paz os dejo, la paz os doy. En este tiempo el Señor está transmitiendo esa paz a los hogares a través de nosotros que somos los voceros del Señor. La paz os dejo, la paz os doy. Pero el Señor te dice, no la doy como la da el mundo. Queridos hermanos, en el mundo está lleno de aflicciones. Y qué hermoso cuando, como en este momento, tú sientes paz en tu hogar, porque ha entrado la voz del Señor. Qué lindo cuando nos congregamos y estamos ahí unidos en un solo cuerpo, orando, cantando y escuchando la palabra. Y los ángeles del Señor nos están ahí cuidando. Y el Espíritu Santo empieza a fluir y a trabajar en el corazón de cada ser humano. De repente vemos ahí caer una lágrima y sabemos que el Señor está sanando ese corazón.
El Señor me muestra que hay muchos corazones que están siendo sanados en este momento. Acércate a mí, dice el Señor. Congrégate, escucha mi voz. Solamente mi voz, dice el Señor. No te enfoques en pasiones juveniles, enfócate en mí. En la palabra del Señor. Que no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Por eso el Señor, para alentarte, me dejó este último versículo que es tan poderoso. Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dice a la humanidad: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor te acaba de decir que quizás fueron muchos los versículos, quizás hubo muchas palabras, pero el Señor te dice: todas estas cosas te he hablado para que tengas paz. Una y mil veces paz. Pero termina diciendo la palabra que en el mundo tendréis, vas a tener aflicciones, dice. Pero confiad en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Por eso, querido hermano, tú eres más que vencedor. Porque no caminas solo, sino que camina con aquel que todo lo venció. Y nos preparamos para su venida. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús, y que la paz del Señor nos envuelva en este tiempo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.